Hola, profe. Hola, ¿todo bien? Sí, sí, estoy, profe, ¿cómo está? Muy bien, gracias. ¿Cómo va la semana? Ha estado un poco pesada, estoy terminando mi periodo como director y han cosas que firmar y ese tipo de cosas. Y en la tarde, por ejemplo, tengo que ir a la universidad porque todavía hay algunas cosas que requieren firma manual. Pero yo supongo que esto es transitorio. Ojalá. Esperemos, esperemos. Sí, habitualmente no pensé, o sea, no pensaba que el trabajo en línea iba a demandar tanto tiempo. Porque Sí, es complicado. se multiplican las reuniones. Sí, es complicado. Mi mamá es profe y también es bien complicado para ella hacer clases. La modalidad online también es muy diferente. Así es. Eh, Parece que no hay nadie más. Llevamos dos, cuatro demos, un par de minutos. A ver, son 12. Profe, Ya. respecto a eso mismo de la modalidad online, como, o sea, no sé, en realidad si hablo por alguien más, yo hablo por mí nomás, pero si necesita ayuda con algo, igual, no sé, me puede decir por lo menos a mí, como sé que para mucha gente igual es complicado el tema de la modalidad online, sobre todo en términos de los recursos. Yo hice clase en un preuniversitario en modalidad online todo el primer semestre, entonces la modalidad igual era complicada, pero si necesita ayuda con algo, igual, no sé, por último, yo estoy dispuesto a ayudarlo como para que se le haga un poco más fácil también y no sea tanta carga al final del día. Ya, muchas gracias. Lo tendré en cuenta. Eh, Esperemos hasta las 12:05, ¿sí? Para que no haya incluso alguien más, ¿sí? Otro más. Buenos días, profesor. Buenos días. Bien. A ver, estamos en 12:05, sí. Comenzamos. Yo uso un sistema con dos pantallas, así que si llegan más personas que quieren ingresar, habitualmente no estoy mirando esa pantalla y alguien me puede avisar. O sea, cada cierto tiempo reviso, por supuesto, pero eh, a veces las personas quedan bastante tiempo esperando porque estoy en la segunda pantalla, que es la que uso para proyectar. Todos deberían estar viendo esta pantalla. Vamos a repetir un par de cosas acá. Ya vimos el procedimiento básico de diseño. Eh, Ahora quiero mostrar una característica que nos sirve a veces para entender un poco mejor lo que estamos haciendo de MATLAB y Simulink. Eh, Repitamos uno de los diseños, que es este de acá, del PI.
y vamos a colocar nuevamente algo rápido porque ya lo hicimos. Tenemos en el Simulink, que es el que está ahí, y la misma planta, pero vamos a usar un diseño simple de un PI. Porque estaba el PI anterior que hicimos, el último que hicimos en la clase anterior, que fue por cancelación. Entonces, veamos nuevamente el diseño. La planta la ingreso al sistema. Consulta, ¿solicitaron a Alejandra Ortiz acceso a MATLAB? Yo la clase anterior compartí el correo de Alejandra para que ustedes puedan tener acceso a la licencia MATLAB que tiene el departamento. Creo que un par de compañeros le escribieron, no sé en qué estará eso, pero igual había una versión con crack y esa también la compartimos por el grupo, en caso de... Igual, igual no es necesario descargar la versión con crack porque en la página del SEC hay un procedimiento para obtener el MATLAB que está en las salas de computación a través de una VPN y para evitar esas cuestiones de crack y cosas así. No sé, también Ah, puede ok, servir. no me está. Puedo compartir el link de la página para que explique el procedimiento. Ya, pero lo que hacen ustedes es bajar en MATLAB, que si no me equivoco lo pueden bajar. Y en el momento que necesitan la licencia, usan la licencia de la universidad. Esa es la forma Sí, de en que hecho. se hace. Sí, en Sí, de ese hecho caso, en la misma página hay un archivo que es la licencia que pide MATLAB, el instalador de MATLAB, para continuar con la instalación del programa. ya, pero yo recomendaría verificar de que esté el Control Toolbox, porque hasta hace un tiempo la página del SEC no tenía el Control Toolbox, que es el que usamos nosotros. Por eso es que nosotros compramos 25 licencias que nos permiten usar el Control Toolbox y otros Toolbox que no me recuerdo cuáles son en este momento, pero por ahí tengo la factura. Entonces, MATLAB en sí es un programa que tiene limitaciones en las licencias que se pagan. No estoy seguro que el SEC tenga todos los paquetes que necesitamos nosotros. ¿Y cómo se verifica que tienes ese programa, Toolbox o algo así? Fácilmente, porque si ustedes colocan RLTool en el sistema que no tiene el Control Toolbox, dice que el comando es desconocido. Este es un script que está en alguna parte dentro de la licencia. ¿Sí? Ok. Dentro del Toolbox. Entonces, si ustedes usan RLTool, después hay otros comandos, Bode, Nyquist, etcétera, que todavía no hemos usado, no funcionaría si no está el Control Toolbox. Profesor, ¿Sí? no sé si es que han hablado antes sobre alternativas a MATLAB que sean gratuitas. Y las pueden usar, por supuesto. Hay un Ah, ya. Open Access, ¿Ya? que no me recuerdo el nombre, le puedo preguntar a Constanza. Ya, por favor. Gracias. Que dicen que funciona, pero hasta ahora el estándar casi siempre ha sido MATLAB. ¿Será Scilab? Puede ser. Le suena? Me suena así. Ya. Bien, repitamos el diseño, perdón. Este lo teníamos acá y queremos diseñar, esta es la planta, no tiene ningún controlador, quiero diseñar un controlador. Mis especificaciones que yo me estoy dando en este caso es que tiene que tener 0 ROM en estado estacionario, eso significa un integrador en el origen. Y voy a colocar como especificaciones que tenga Edit Compensator, Design Requirement, New, que tenga 100 radianes de frecuencia natural. 100 radianes de frecuencia natural y que tenga además un coeficiente de amortiguamiento de 0,707. Esto es arbitrario, la estoy colocando porque para diseñar tenemos que tener especificaciones. Perfecto, entonces coloco el 0
diseño el 0, Real Pulse, diseño, coloco el 0 en 120 para comenzar. Y ahí está el lugar de la raíz. Y como ya sabemos, esto es relativamente fácil de hacer. Y no es el objetivo repetir el diseño porque ya lo hicimos en la clase anterior. Simplemente mostrar una modalidad que a mi juicio permite entender mejor qué es lo que está pasando. CISO Tool Preference, lo coloco como option, lo coloco como polo 0. Ustedes están viendo todo este diseño, ¿sí? Y eso es lo que habíamos logrado en la clase anterior, ¿sí? 12,797. ¿Correcto? Voy a MATLAB, que también lo hicimos en la clase anterior. Y acá tengo mi planta. Coloco la ganancia acá que necesito, que en este caso es 12,797. ¿Sí? Lo coloco ahí. Y luego vamos a agrandar un poco este bloque de ganancia para que alcance a mostrar algo. Ahí está. Y acá coloco el controlador, lo que queda del controlador, que es S más 77. Y tengo un integrador en el denominador y está ahí. Perfecto. Grabo, simulo, hago el plot y todo esto ya lo vimos, ¿sí? Ahí está el plot. Y discutimos y mostré en la clase anterior la diferencia que existía entre hacerlo con cancelación y sin cancelación, porque aquí el sobrepaso alcanza, a ver, grid on, alcanza 18%, ¿sí? Bastante alto. Y mostramos que cuando se coloca cancelación, el sobrepaso, y había otro dibujo que tiene que estar grabado en la clase anterior, que tenía un sobrepaso bastante menor, pero como discutimos, el tiempo de subida se veía afectado. El tiempo de subida, o rise time, es un indicativo de qué tan rápido se encuentra la salida del sistema, se encuentra cerca de la referencia. ¿Ya? Yo puedo tener el mismo tiempo de establecimiento, un sistema bastante más lento, el establecimiento se produce en alguna zona por acá, y puedo tener una respuesta subamortiguada que sea más lenta, pero llega a tener el mismo tiempo de establecimiento, pero el tiempo de subida es menor. Ahora, yo quiero saber qué es lo que está pasando en términos de funciones de lazo cerrado, y ahí estoy colocando un utilitario que tiene MATLAB. Coloqué una puerta de entrada y una puerta de salida, y tiene un modelo de pequeña señal, un linearized model, y me va a entregar una aproximación de lo que es la función de lazo cerrado. Dado que este sistema es lineal, no tengo problema, pero si fuera no lineal, porque los sistemas de pequeña señal se usan habitualmente para eso, debería yo colocar un punto de operación, ¿sí? Yo supongo que todos conocen razonablemente bien lo que es un modelo de pequeña señal, ¿sí? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Sí, profe. Perfecto. Entonces yo voy a ver qué es lo que sucede acá. Tengo que asegurarme que el modelo Simulink haya sido guardado, creo que lo guardé. Y ahora voy a usar esto. Entonces obtuve la función de transferencia num,den de este elemento que se llama clase de fundamentos. Es el archivo Simulink que tengo ahí. Veamos, este. ¿Sí? Ese es el nombre que tiene. Y yo coloqué una puerta de entrada y otra puerta de entrada. Entre las dos puertas de entrada calcula la función de transferencia. Eso significa que calcula la función de lazo cerrado que tengo acá. Y luego me dio el numerador y el denominador, y yo fácilmente puedo obtener
las raíces que tiene el numerador, y eso me va a dar la posición de los polos, ¿sí? Y se cumple la teoría. Es para mostrar que efectivamente en la función de lazo cerrado tenemos un 0 que está en S más 77. O sea, significa que el 0 del PI que yo coloqué aparece, a pesar de que ya lo sabíamos, pero acá lo podemos comprobar, aparece como un 0 de la función de lazo cerrado. O sea, es la función de lazo cerrado, en este caso, la que yo estoy obteniendo, utilizando este comando de MATLAB, es la función que existe entre este punto y este punto. Y por supuesto este bloque no interfiere porque es una salida, la entrada tampoco tiene una función de transferencia, está sacando la función de transferencia de lo que está acá. Y después si yo observo qué es lo que sucede ahí, en el denominador, entonces el denominador, ¿qué es lo que obtengo ahí? A ver qué me dice antes de que lo haga. ¿No? Bueno, en realidad la pregunta es un poco ambigua. Ese es el denominador. Ahora, ese es un polo complejo conjugado. ¿Y con qué tendría que coincidir? El comando linearize es una aproximación, como sucede habitualmente con los modelos de pequeña señal, pero esto debería funcionar bien porque, como les dije, es un sistema lineal. O sea, lo linearizamos y sigue siendo lo mismo. Entonces yo ahora observo aquí y veo los polos de lazo cerrado, ¿sí? Y tengo efectivamente los polos de lazo cerrado. O sea, la función de transferencia en el denominador tiene un S cuadrado más 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por omega n y por S, ¿sí? Más un omega n al cuadrado. Lo voy a colocar porque esto es demasiadas palabras, entonces probablemente esto es lo que hay en la función de transferencia. S cuadrado, acá arriba tengo el polo, acá tengo una ganancia, que también la puedo calcular fácilmente. Y acá tengo S cuadrado más 2 veces el coeficiente de amortiguamiento por omega n por S más omega n al cuadrado. Y eso es precisamente lo que está acá, que es igual y debería ser igual, porque así lo diseñé, que lo que yo mostré recién en este lugar. Este debería ser igual a esto. ¿Se entiende el concepto? O sea, yo estoy sacando la función del lazo cerrado, que lo puedo hacer a cualquier sistema, incluso sistemas con lazo anidado, sistemas más complejos. Hay que recordar, sí, que es una aproximación, que cuando tenemos no linealidades podría ser un problema, pero funciona razonablemente bien y este lazo es muy simple. Entonces, acá el linearize, la instrucción nos está diciendo, este es el denominador y este es el numerador. Y también podemos encontrar fácilmente la ganancia. ¿Sí? Esto lo llevamos a la forma polos y cero y encontramos la ganancia. Bien, ¿alguna consulta? Alejandro Moreno. ¿Sí? ¿Se entiende el concepto? Ahora, supongamos que yo uso cancelación. Ya yo digo voy a usar cancelación. Hacemos el mismo diseño, ¿ya?, que yo tenía acá. Pero ahora voy a usar cancelación. Y por lo tanto, ¿qué es lo que sucede si uso cancelación? Yo tengo que colocar que el 0 del controlador está sobre el polo de la planta. ¿Dónde está mi diseño? Acá está. Tengo tantas ventanas abiertas que me pierdo. Entonces el 0 ya no está ahí. Entonces coloco que el 0 debe cancelar el polo de la planta porque estoy usando cancelación. Valentina, ¿por qué estoy usando cancelación? ¿Para qué me sirve usar cancelación? Valentina. No le escucho, Valentina. Para eliminar el cero, ¿no? Ya.
¿Alguien puede dar una... no está mal su respuesta, sí, eso es lo que estamos haciendo. ¿Alguien puede dar una respuesta un poco más detallada? Danilo, ¿qué puede decir Danilo? Quizá tiene que ver con que al eliminar el cero se van a dejar de amplificar el ruido. Sí, bueno, es básicamente similar a lo que dijo Valentina. Si eliminamos el cero y lo que hacemos no es amplificar el ruido, los ceros amplifican las componentes de alta frecuencia. Bueno, si hay ruido es peor, se amplifica el ruido. Pero todos los componentes de alta frecuencia y los componentes de alta frecuencia están en el flanco del escalón. Entonces eso se amplifica y se produce el sobrepaso. Entonces tiene la ventaja de mayor sobrepaso, pero como dije, tiene también la ventaja de que el tiempo de subida es menor. Pero en algunas aplicaciones me podrían pedir de que los sobrepasos estén restringidos. Entonces lo estoy haciendo. Y lo segundo es que, como le dije, estas técnicas son muy antiguas. Son calculadoras gráficas en la época que no había capacidad computacional. Entonces, si yo uso cancelación, lo que hago es simplificar bastante la planta de diseño, la función de lazo abierto. Bien, usemos cancelación. Voy a cancelar y ya cancelé y voy a colocar este en donde quiero tener los polos en 100 radianes. Entonces este debería estar en 130, 120 con 120, que parta está bien. Perfecto, ahí estoy. ¿Ya? Entonces ahora uso cancelación y, como les dije en la clase anterior, en este caso el grado de libertad es el polo extra que tiene, porque acá ahora, si ustedes ven este controlador, tengo el 0 que usé para cancelar la planta, la ganancia, y tengo un polo extra que estoy colocando. ¿Sí? Todo lo que es controlador se puede usar como grado de libertad, o sea, como algo ajustable. Lo que es planta, como les dije, en general, por lo menos el RLTool no admite que se modifique la planta. ¿Sí? No es una buena forma de compensar, decir no, voy a mover el polo de la planta en vez de mover el polo del controlador. Bien, hice esto y ahora si yo observo los polos de lazo cerrado, están ahí. Entonces están en la misma posición que antes. Y yo me podría preguntar si vale la pena todo este cambio. Ya lo vimos en la clase anterior de que efectivamente se reduce el sistema, el sobrepaso se reduce, el sobrepaso del sistema. Entonces ahora voy a implementar este controlador y el controlador tiene 1059 y acá podría preguntar por qué tiene una ganancia tan alta. Lo discutí en la clase anterior y les dije que habitualmente los sistemas que tienen más polos, mientras más polos tengo, más grande se va, o más alto el valor de la ganancia. Ahora estamos acá, ya perfecto. Y acá que tengo S más 10, o sea, sería 1, 1, 10. Y abajo tengo 1, 1, 142, 0. Perfecto, ahí está. Simulo nuevamente, que esto ya lo hicimos. Simulo. Hago el plot, que también lo hicimos. Voy a hacer el hold on. Hold on, retengo el plot anterior, hago el plot nuevo y busco donde está, entre todas mis pantallas, donde está la figura. Ahí está la figura, y ahí lo tenemos. Y esto lo discutimos en la clase anterior, exactamente lo mismo. Estamos acá, este es el nuevo plot, ¿sí? Acá está con el 0 cancelado y el sobrepaso efectivamente es bastante menor, ¿correcto? Es más lento desde el punto de vista de tiempo subida, no necesariamente desde el punto de vista de establecimiento, porque el tiempo de establecimiento es cuando ingresa esta banda de 2% y no vuelve a salir, y probablemente va a haber alguna diferencia, pero quizás es una diferencia menor. Y no lo voy a hacer ahora porque no es tan importante. Entonces, ahora yo quiero ver qué es lo que sucedió. Voy a grabar para asegurarme de que estoy tomando el último modelo y voy a hacer el
el linearize. ¿Sí? Entonces tomo el num, clases de fundamento, perfecto, ahí está. ¿Sí? Y saco ahora la raíz del numerador y me da eso. Ese es el 0 que tengo en el numerador. Entonces yo podría decir, todavía tengo el 0. Bueno, no es así. Entonces ahora saco el root del denominador y tengo eso. ¿Sí? Entonces, estos son los ceros, estos son los polos del lazo cerrado, y lo que tenemos nosotros, y es lo que yo expliqué, de que numéricamente la cancelación es algo imperfecta, entonces aparece de todas maneras el 0 arriba, y tenemos un polo en menos 10. ¿Sí? Pero esto se está cancelando. O sea, ese y ese se eliminan. ¿Ya? Tengo un 0 y un polo en prácticamente el mismo punto. Si yo colocara mayor resolución, probablemente aquí aparecería un 0,000 algo y por eso no se cancela perfectamente. O sea, no estaría justo en ese punto. Y lo que realmente importan son estos dos polos. O sea, yo efectivamente eliminé el 0 de lazo cerrado con esta cancelación. ¿Sí? Y puedo ver además si los polos de lazo cerrado que tengo ahí corresponden a los polos de lazo cerrado que tengo en el diseño. Y puedo ver que efectivamente menos 71 más menos 74, efectivamente son muy similares. ¿Sí? 74.4 en este caso. ¿Sí? ¿Correcto? ¿Se entiende o no? ¿Sí? Permiso, tengo que hacer algo. Vuelvo a seguir. Bien, estoy de vuelta. ¿Se entendió lo que yo quería explicar? Sí, profe. Perfecto. Bien, entonces sigamos con teoría. Esto es para mostrar lo que hace la herramienta MATLAB. Confirma la teoría, lo cual no puede ser de otra manera. Sigamos entonces, nosotros llegamos hasta por acá aproximadamente. Terminamos este diseño y ahora vamos a empezar con los límites del actuador. ¿Por qué es necesario estudiar los límites del actuador? Porque nosotros acá en el diseño previo colocamos en forma arbitraria una frecuencia natural. Como conversamos en las clases preliminares, la frecuencia natural está relacionada con la velocidad de respuesta y el coeficiente de amortiguamiento con la forma. Entonces ahora yo quiero saber aproximadamente cuál debería ser la máxima frecuencia natural que puedo obtener en un sistema. No es tan difícil, no es tan fácil tampoco, se tiene que conocer el sistema. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, que un condensador se cargue rápidamente o que un vehículo se mueva rápidamente, nosotros lo que estamos haciendo es sacar una gran cantidad de energía del actuador. El actuador es el que le entrega la energía al sistema en poco tiempo. O sea, estamos hablando de alta potencia. O sea, necesito potencia. ¿Sí? La derivada de la energía con respecto al tiempo es la potencia. Entonces, nosotros deberíamos tener una idea de aproximadamente cuál es la potencia que yo necesito para un cierto diseño, para ver si uso ese diseño. ¿Ya? Y vamos a ver esto. Entonces tenemos full screen acá, ya, perfecto.
Los actuadores están limitados en la cantidad de potencia que puede entregar una planta. O sea, los actuadores son finitos. Eso ya lo sabemos. Por lo tanto, nosotros podríamos diseñar un controlador que pueda obtener muy bajos tiempos de subida y establecimiento, y si es que el actuador no es capaz de entregar la energía necesaria en ese tiempo para cumplir con los requerimientos, estamos con un diseño que no es necesariamente óptimo, ¿sí? Es subóptimo. O sea, no es que no pierda algo, algo se pierde. Y eso está acá. Si se diseña un controlador más rápido de lo necesario, existen al menos dos problemas. O sea, nosotros estamos aumentando la respuesta de frecuencia al sistema. Y nosotros en un sistema siempre tenemos ruido. Ruido de medición, ruido magnético inducido por sistemas que están en los alrededores, capacitancias parásitas, etc. O sea, no existe un sistema que no tenga ruido. Y los que alguna vez han trabajado en el diseño de placas, de PCB, placas impresas, lo saben, ¿verdad? Hay técnicas para minimizar los ruidos y el diseñador generalmente se preocupa bastante de eso. Y el otro problema es que se saturan los componentes integrales del controlador. El controlador empieza a solicitar más y más energía y eso significa que hay un componente integral. El componente integral es el que integra el error. El componente integral del PI, por ejemplo. Ahí tenemos el integrador que está en el origen y ese está integrando. Y lo que hace con ese proceso de integrar, ¿sí? Veamos acá nuevamente el anterior, diseño básico de controladores. Acá estamos. Y el integrador está integrando y le está pidiendo al actuador, que no está puesto acá, y que debería estar en alguna parte por ahí, en este lugar. Acá debería estar el actuador. En ese punto. O sea, el actuador generalmente se usa como una ganancia acá igual a 1. Pero tiene una función de transferencia que debería ser algo como esto. O sea, tiene la ganancia igual a 1 y llega a un punto en que se satura. Entendamos que es un actuador, por ejemplo, la salida de un transformador o la salida de un autotransformador. Entonces yo estoy pidiendo aquí, estoy integrando el error y el controlador empieza a subir lo que pide. ¿Ya? Y el integrador sigue pidiendo y pidiendo porque esto habitualmente es un sistema que está, por ejemplo, en un procesador digital. Por lo tanto, este es un trozo de programa, un integrador digital. Pero aquí lo que sucede es que llega así y ya no puede pedir más energía. Por ejemplo, si el sistema está conectado a 380 volts trifásico y no tenemos ningún dispositivo que aumente esa tensión, nosotros le estamos aumentando la tensión al sistema, por ejemplo una máquina, y llega un momento tenemos un límite físico. Y ese límite físico, por ejemplo, está acá. Es el máximo voltaje. Y todo esto es estamos perdiendo. ¿Sí? El integrador está integrando y está integrando cuando no debería. ¿Sí? Y eso es probablemente si yo lo hago más rápido el sistema, en vez de integrar con esta rampa, la rampa, podemos tener una rampa que sube así que el integrador, pero podemos tener más y más rápida la rampa. O sea, eso significa que en muy poco tiempo el integrador está pidiendo un alto voltaje. Por lo tanto, no deberíamos, un diseñador no debería diseñar algo demasiado rápido sin tomar en cuenta el actuador. Veamos si puedo hacer full screen acá. Perfecto. Veamos un problema simple. Tenemos ese condensador y yo como diseñador me planteo que voy a cambiar el voltaje de 20 volts a 200 volts en un milisegundo. ¿Sí? El ejemplo típico también es con máquinas, porque las plantas mecánicas en general son más lentas que las eléctricas. Entonces, si yo quiero cambiar una máquina de 0 a 1500 RPM, me fijo algo que no es factible. O sea, yo digo voy a llegar entre 0 y 1500 RPM en un milisegundo.
Entonces yo lo que tengo que hacer simplemente es calcular las diferencias de energía y calcular el delta de tiempo. Entonces la diferencia de energía del condensador es un medio CV cuadrado. Esa es la energía. Entonces tengo un medio energía final menos energía inicial en 1 milisegundo. Entonces si yo quiero cumplir con ese objetivo, que es un poco alto, debería considerar que mi actuador tiene que ser capaz de entregar 39,6 kilowatts. ¿Sí? Entonces, si el actuador no entrega 39,6 kilowatts, estoy en problemas. ¿Sí? Ahora, no es solamente el actuador el que tiene que estar dimensionado para eso, porque acá, si yo estoy hablando de 200 volts, significa que aquí yo tengo aproximadamente 200 volts. Vamos a ver si lo puedo hacer. 200 volts. Disculpen que no quede muy bien. Y eso significa que la potencia que estoy pidiendo me va a pedir una corriente de, vamos a colocar 40 para no tener que colocar todos los decimales ya que no tengo la pizarra. No he podido integrar la pizarra el que tengo al PDF. ¿Sí? Va a ser eso. La corriente va a ser ese valor. Entonces, con 10 amperes tengo 2 kilos. ¿Sí? Con 100 amperes tengo 20 kilos. Eso significa que tienen que circular 200 amperes. O sea, el condensador tiene que ser capaz de resistir esos 200 amperes. O sea, si yo aumento la velocidad, tanto el actuador como la planta, el actuador tiene que entregar la potencia y la planta tiene que ser capaz de soportar esa potencia. ¿Mm? ¿Se entiende? Son las dos cosas. Si es un motor, significa que los devanados tienen que soportar esa corriente. Si es un condensador, bueno, colocar un condensador de 2000 micro y que sea capaz de soportar 200 amperes no es un condensador común, por supuesto. Si yo no tengo esas condiciones, entonces yo estoy pidiendo algo poco realista, ¿sí? O sea, yo estoy cambiando en 1 milisegundo. Eso, ¿cómo se relaciona con lo que nosotros utilizamos aproximadamente? Sería el tiempo de establecimiento. O sea, el tiempo de establecimiento es de 1 milisegundo. No es exactamente igual, pero es aproximadamente. ¿Sí? O sea, mi tiempo de establecimiento, yo estoy diciendo que tiene que ser cercano a 1 milisegundo y para eso necesito 40 kilos. Si yo analizo el tiempo de establecimiento, que es 4 dividido por la frecuencia natural y por el coeficiente de amortiguamiento para un sistema de segundo orden ideal, me podría sacar yo la frecuencia natural y el coeficiente de amortiguamiento que estoy usando. La frecuencia natural es lo más importante. Entonces, si yo coloco algo muy poco realista, por ejemplo, y digo voy a trabajar con una frecuencia natural de 2000 radianes para controlar este condensador, bueno, eso va a servir solo en el papel, porque si el actuador no lo puede entregar, el actuador va a entregar lo que puede entregar, porque los actuadores generalmente no están diseñados para eso. ¿Sí? Si el actuador es de 20 amperes máximo, no va a entregar 200. O podría ser que lo entregue una sola vez. Y cuando tenemos ese problema, tenemos que primero diseñar bien y segundo colocar un algoritmo que se llama anti-winding up en el controlador. Si el actuador es solo de 5 kilowatts, bueno, no es posible cambiar el voltaje a 1 milisegundo. Yo tendría que cambiar mi objetivo de frecuencia natural. Si yo no tengo conocimiento del proceso, a veces yo cometo errores y puedo diseñar algo con una frecuencia natural muy alta y después cuando lo coloco no funciona. No funciona bien porque va a funcionar igual. Entonces tengo salida del controlador hacia la planta, zona lineal. ¿Sí? ¿Y qué es lo que sucede cuando nosotros diseñamos con alta velocidad y el actuador físicamente está limitado? Entonces nosotros tenemos aquí una respuesta a frecuencia. Esta es la máxima respuesta a frecuencia que podemos obtener. La respuesta a frecuencia, como les dije, está relacionado con la velocidad de respuesta. Entonces yo tengo frecuencia natural, que es un pariente cercano, como le digo yo, a la respuesta a frecuencia o ancho banda.
no son iguales. Son iguales solo cuando hay un sistema de segundo orden ideal y el coeficiente de amortiguamiento es 0,707. Pero si ya tengo un sistema de segundo orden no ideal, la frecuencia natural de los polos dominantes no es necesariamente igual a esto. Esta respuesta a frecuencia, recuerden que es cuando cae 3 decibeles con respecto a esta zona. ¿Sí? Eso lo recuerdan. Bode. Y también es una definición algo arbitraria, pero es la que se usa. Entonces, si yo diseño mi controlador, yo digo, voy a colocar, en vez de lo máximo que yo podía obtener, que eran 100 radianes o X Hz, voy a colocar 300 radianes y lo coloco. El actuador no es capaz de entregar la energía, así que de todas maneras va a funcionar con esta respuesta. Pero yo lo diseñé el controlador hasta acá. Entonces, ¿qué va a suceder? Que fuentes de ruido que están en otras zonas de frecuencia, ¿sí? Recordemos que cuando nosotros tenemos un sistema, a veces asumimos ruido blanco. Eso significa que tenemos ruido en todos los componentes de frecuencia, hasta infinito. Entonces, si esto fuera ruido blanco, yo aumento mi respuesta a frecuencia y lo que hago es que permito la entrada a otras fuentes de ruido. Y el sistema se hace más ruidoso innecesariamente. Yo aumenté la frecuencia natural y el sistema se hace muy, muy ruidoso. Porque ahora tengo bastante más ruido que está ingresando al sistema, en el lazo. Y ese ruido, por supuesto, va a tener un efecto en la salida. Se va a propagar a la salida. Y tengo un sistema más ruidoso y que no es más rápido. Entonces, en los sistemas de control, como ya dijimos, la energía está limitada físicamente por los actuadores, la capacidad del sistema. La corriente de un devanado, podemos tener un actuador de 40 kilos, yo lo conecté a un motor de 5 kilos, y por lo tanto yo de todas maneras no puedo sacar los 40 kilos del actuador. Entonces, la corriente del devanado se limita, y vamos a ver los sistemas de control que se hacen para limitar esa corriente. Entonces, la limitamos. El voltaje máximo a aplicar depende de las especificaciones del sistema, ya sea aislación de los devanados, aislación del transformador, o si estamos usando electrónica potencia, diodos y transistores, vamos a estar limitados por los voltajes máximos que toleran esos dispositivos de electrónica potencia. Entonces tenemos límites que tienen que ser considerados. Y veamos qué es lo que sucede si hay un limitador. Ahí está. Este es el limitador. ¿Sí? Es una función lineal que, como les dije, habitualmente tiene una ganancia de 1 o se representa como 1. O sea, lo que está pidiendo el controlador se entrega a la planta. Eso es lo que quiere decir cuando es ganancia igual a 1. Si el sistema funciona de esa manera, entonces es correcto. Habitualmente no es una ganancia ideal, sino que tiene ahí un pequeño retardo de un filtro o un retardo de comunicaciones que hace que no aparezca inmediatamente la respuesta en la salida. Pero si todo está bien, es un sistema simple, podríamos asumir que esto ingresa, se piden 100 volts y aparecen los 100 volts acá. Y la planta recibe los 100 volts. Eso, aunque la salida del controlador esté en miliamperes. Pero si yo coloco 4 miliamperes, eso significa que esos 4 miliamperes están representando de alguna forma los 100 volts. Hay un escalamiento acá. Una ganancia proporcional solamente. Entonces llega un momento en que eso se limita, tanto hacia arriba en el valor máximo como en el valor mínimo. ¿Sí? Entonces el sistema está limitado entre un valor máximo y mínimo. Veamos qué es lo que sucede. Ya lo expliqué, el controlador sigue integrando. ¿Sí? El elemento integral no puede cambiar bruscamente su salida. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo, si el máximo acá que puedo entregar es 100 y el componente integral que tengo en el controlador llega hasta 500? O sea, sube y llega hasta 500. Entonces, estoy viendo solamente el componente integral del controlador. Entonces, el componente sube y el máximo está acá. Es el máximo que puede soportar el actuador. Entonces, aquí teníamos 100 y acá llegamos hasta 500. O sigue subiendo el componente integral.
¿Hay algún problema en eso? Por supuesto que hay un problema. Entonces, veamos si puedo colocar una línea punteada acá. Esto es lo máximo que permite el actor. Entonces yo llegué a 500, ¿sí? Y está controlando. Empezó a subir el integrador, llegó a 500. Y acá estamos en 100, que es lo máximo. ¿Sí? Es lo máximo que se permite. Y acá estoy en 500. Cinco coloquen los ceros mentalmente, porque si no me va a quedar difícil. Entonces estoy controlando y el integrador sube. Y ahora en algún momento empieza a bajar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el error cambió de signo. Está al revés la flecha ahí, pero el error cambia de signo. ¿Sí? Entonces empieza a bajar. ¿Cuál es el problema que tiene eso? De que así como el componente integral se carga idealmente en una forma rampa aproximadamente, suponiendo que el error sea constante, también se descarga en forma rampa. O sea, el componente integral del controlador no tiene respuesta inmediata. Eso significa que en algún momento se le dio la indicación al actuador de que tiene que empezar a bajar, ¿sí? Porque el error se hizo negativo. Entonces eso significa que yo tengo que bajar. Tengo que cambiar el sentido de la polarización. Yo estoy subiendo la velocidad. Llega un momento, pasó la referencia era en 1500 RPM, estoy en 1600, y ahora la instrucción debería ser, pasamos, ya estamos más arriba, bajemos el voltaje. Y eso lo hace, porque el error cambia de signo y comienza a integrar. ¿Sí? Pero durante todo ese tiempo, yo mantengo la salida en 100, que es lo máximo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque los componentes capacitivos son conservativos y no pueden cambiar su salida. Los componentes integrales son conservativos, no capacitivos, son conservativos. Y no pueden cambiar su salida bruscamente. En cambio, el componente proporcional que yo tengo acá, si tengo un PI, por ejemplo, tengo aquí un componente K, y si el error es 5, es K por 5. Y si el error cambia de signo y se transforma en menos 5, es menos K por 5. O sea, instantáneo. Es como una resistencia. Esto a veces me crea problemas y creo que principalmente porque yo lo explico mal, porque es un concepto muy simple. No siempre se entiende. ¿Sí? Supongamos un caso como este y lo podemos hacer. Para eso tengo el modelo de simulación. Tengo el rango de operación a la entrada de la planta es menos 10 y 10. Y yo diseño un controlador omega n igual a 300, ¿sí? Y lo voy a colocar. Ahora, si yo soy un diseñador con cierta experiencia, inmediatamente me doy cuenta que posiblemente es muy alta este omega n. ¿Sí? ¿Por qué me doy cuenta? Hernán Padilla, ¿por qué me podría dar cuenta? No, no sé, profe. ¿Alguien sabe? Bien, es bastante fácil, ya. No sé si ustedes recuerdan todo lo que en algún momento tienen que haber visto de Bode, pero yo miro la planta. Esta es mi planta. ¿Sí? Y este es como un filtro para abajo. Eso es. Y si se recuerdan ustedes sus clases de filtro que supongo que tuvieron alguna vez o no, no sé si los ven antes o después, o si lo ven todos. Pero si yo observo esto, la frecuencia de corte de este filtro, y disculpen ahí que no estoy usando el mouse, es 10 radianes. Probablemente si hubiera usado la instrucción Bode del radianes por segundo. O sea, eso es la frecuencia de corte que tiene ese filtro. 10 radianes. ¿Cómo lo sé? Es porque si yo hago el diagrama de Bode, me voy a dar cuenta que en 10 radianes hay una caída de 3 decibeles. ¿Sí? Sabemos todo eso, ¿no? Es relativamente simple, pero la planta de primer orden
Es muy fácil, porque yo miro el denominador, miro el término que acompaña y la respuesta a frecuencia, así como está definida, es igual. O sea, esto significa que cuando yo coloque un S igual a J10, voy a tener una respuesta que va a tener una caída de 3 decibeles con respecto a la respuesta en estado estacionario. La respuesta a la componente continua acá es 1, ¿sí? Entonces, esto tiene una respuesta a frecuencia de 10 radianes. Y yo estoy pidiendo que a lazo cerrado tenga una frecuencia natural de 300 radianes. O sea, eso significa que yo a esta planta estoy intentando que sea a lazo cerrado y con un actuador que sea 30 veces más rápido de lo que es por sí sola. ¿Sí? Eso es lo que estoy haciendo. Y ahí yo me doy cuenta que posiblemente estoy pidiendo demasiado. O sea, no es que no se pueda hacer, sino que normalmente no se puede hacer. A menos que yo diseñe actuadores especiales, la planta tendría que ser capaz, si es una planta eléctrica, de soportar las corrientes y los voltajes que van a ser aplicados para poder lograr eso. Y eso normalmente no se hace. ¿Sí? O sea, yo mirando esto me doy cuenta. 300 radianes estoy pidiendo y la planta normalmente tiene 10 radianes de respuesta a frecuencia. O sea, voy a hacer que a lazo cerrado sea 30 veces más rápido, lo cual matemáticamente es posible. Si el problema en este caso es físico, ¿sí? Nosotros estamos tratando de hacer una relación entre lo que nosotros diseñamos en el lugar de la raíz y la parte física. O sea, no podemos desacoplar las dos cosas. Tengo que pensar en la parte física. Y la parte física son devanados, elementos que giran, elementos que se mueven. ¿Sí? Y cuando diseño debo tener cierta idea. Es por eso que las especificaciones del proceso generalmente son entregadas por personas que entienden el proceso. Ellos son los que nos dicen a los que estamos haciendo un sistema de control cuánto debería ser la frecuencia natural, qué coeficiente de amortiguamiento es mejor, si es que estamos usando el control clásico, que en este caso son los controles simples, los PI. Bien, simulémoslo. Para eso tenemos este sistema. Voy a diseñar, no, ya está diseñado. Voy a implementar este controlador. Espero que, te lo hice en una punta hace mucho tiempo, espero que todavía, que no me haya equivocado en su momento. 41.83. ¿Sí? Y eso está bien. Voy a cambiar este controlador. Y tiene un 0 en 212. 212.13. Y es un PI simplemente. Ahí está. La planta es la misma, 10S más 10. Simulo. Veamos qué es lo que voy a obtener. La figura la cerré, espero que sí. Estoy acá. Entonces ahora hago el plot entrada con respecto a la salida. Y veamos qué es lo que sucede. Acá estoy. Ah, no, tengo que cerrar porque si no me sigue guardando los dibujos anteriores. Plot de entrada versus salida. Ahí está. Entonces tiene una respuesta muy rápida. Acá tenemos 50 milisegundos y esto debe estar en el orden de los 20 milisegundos. A ver, 0,05. Esos son 50 milisegundos, sí. 25 milisegundos ya está aproximadamente en el tiempo de establecimiento. Este es mi sistema. Lo voy a simular con un poquito de menos tiempo para que se vea mejor. ¿Dónde estabas? Acá. Estaba en 0,3, coloquémosle 0,2. Profe, si quiere la coordenada más específica, igual puede ocupar el cursor en la figura. No sé si lo ocupa. Sí, se lo ocupo. Es que no quiero detenerme tanto tiempo en esto. Pero sí, lo ocupo. 30 milisegundos. Ya, perfecto. Entonces ahora me están diciendo no. No me sirve eso.
¿Por qué no me sirve? ¿Ah? Porque yo podría colocar otro visor acá y ver qué es lo que está pidiendo el controlador. El controlador está acá. Aquí está. Aquí debería estar el actor. Entonces yo puedo colocar aquí la salida del controlador, ese con, y puedo ver qué es lo que está haciendo eso. Ese controlador. Correcto. Simulamos nuevamente y hacemos un plot. Y voy a imprimir, ya sabemos cómo es voy a sacar solamente la salida del controlador. ¿Ya? Eso es. Entonces, el controlador necesita solamente lo que está acá, que es eso que está ahí, que es aproximadamente una unidad de salida para el escalón unitario en estado estacionario. Eso es lo que se necesita, pero en estado transiente pide un poco más de 40. ¿Sí? O sea, le estamos pidiendo una cantidad de entrada, que no sé cuáles son las unidades, bastante más alta a la que termina utilizando en estado estacionario. Y las especificaciones del problema dicen que yo tengo que limitar eso. ¿Sí? Y eso lo tengo acá. Y me dicen, no, el rango de operación de entrada a la planta está entre menos 10 y 10 unidades, de lo que sea. Voltaje, corriente, etc. ¿Sí? Y esta es la planta. Entonces, ahora yo lo limito. Y para eso, lo que se hace físicamente es colocar un elemento que trabaja como limitador, pero que no necesariamente se coloca en un sistema real. No necesariamente se coloca. Y vamos a ver qué es lo que quiero decir con esto. Entonces, abro acá. Veamos si tengo visible la hoja de acá. Esto debería ser, ¿ya? Entonces aquí voy a colocar el elemento que necesito y si no me equivoco, discontinuidades tendré que hacer. Sí, eso es. Saturador. Ahí, saqué un saturador y lo voy a colocar. Entonces, coloco ese saturador. Y el saturador, de acuerdo a las especificaciones, tiene que estar entre 10 y menos 10. Y ahora voy a tener que aumentar el tiempo porque esto va a demorar. 0,4. A veces se hace inestable cuando está mal. Cuando tiene un saturador a veces se puede hacer inestable. Ya, si es que está muy rápido. Lo hacemos que funcione. Perfecto. Y nuevamente hagamos el plot. Por acá estamos. Tengo muchas ventanas. Veamos la salida. Hago time entrada, salida. Observamos en la figura 1. Ya. Me faltó guardar lo que tenía antes. Ahí está. Ahí está.
Entonces, el primero, el que está a la izquierda, por supuesto, es lo que teníamos sin saturador. Y el que tenemos ahora es el que tiene saturador. ¿Sí? El saturador no es necesariamente un elemento que esté dentro del sistema de control, a menos que yo lo coloque. Es un sistema físico. O sea, yo estoy representando de alguna forma de que el voltaje que le apliqué a la máquina ya llegó al máximo que me permite la red, por ejemplo. ¿Sí? La red tiene 220 volts y llegué a los 220 volts RMS y ya no puedo colocar más. Entonces, eso a veces está intrínseco en la fuente del saturador. En este caso es si estamos conectados a una red eléctrica. ¿Sí? No le puedo sacar más de, en condiciones normales, más de 220 volts. Entonces, eso yo lo represento con un saturador. No quiere decir que físicamente yo coloco un elemento, habitualmente está implícito antes de en el actuador, antes de la planta. Entonces, cuando yo hago eso, yo coloco este elemento. ¿Sí? Ahora, ¿alguien me puede explicar por qué llegamos a un sobrepaso de casi un 70%? No, perdón, casi 60%. Y si vemos el tiempo de establecimiento, aumentó considerablemente. Estamos casi en los 50 milisegundos y antes estábamos en 25. ¿Sí? ¿Es posible explicar eso? ¿No tiene que ver con lo del error que mencionó antes? Como Así es, del integral. claro. ¿Qué es lo que sucede? Es que nosotros tenemos esto, lo mismo que estaba haciendo, lo hice antes, aproximadamente. ¿Sí? No coloqué la salida del controlador, yo coloqué esta salida que es la que estábamos viendo ahí. Esta de acá creo que es la que... Esta salida. Me quedó un poco mejor la que tengo ahí. Entonces, esto lo tengo pero es un zoom lo que hice acá. Ahora, esta es la salida del controlador. Antes llegaba hasta 40 aproximadamente, ¿sí? Porque yo le aplicaba los 40 a la planta. En vez de las 10 unidades que le puedo aplicar ahora, yo le aplicaba 4 veces. Pero ahora yo le estoy aplicando solamente 10. O sea, lo máximo que yo puedo llegar ahora es esto, lo que está acá. Eso es lo máximo que puede entregar el actuador a la planta. Y esto es lo que me está pidiendo el controlador. Y el controlador entonces ve que el error se sigue integrando, porque el error sigue siendo una cantidad positiva. Claro, la planta se está moviendo más lentamente. Entonces, si la salida de la planta está bajo la referencia, el error sigue siendo positivo, el integrador integra. Y eso es lo que hace. Hasta empieza a integrar, hasta que finalmente empieza lentamente a cambiar y después comienza a bajar. Y acá está bajando el error. O sea, el controlador está bajando su salida desde su punto de vista, pero desde el punto de vista externo, a pesar de que va bajando su salida, sigue siendo mayor que la máxima, por lo tanto, nosotros tenemos saturado el sistema. O sea, en este momento es equivalente a que yo abra el controlador, o sea, abro todo esto que está acá, y lo saco, y conecto directamente acá una fuente de 10 volts. O sea, en ese momento el sistema queda lazo abierto. ¿Sí? Porque el controlador está pidiendo 600 volts. El sistema dice, no, yo entrego máximo 10. Y por lo tanto eso es lo que aplica 10 volts. Ahora el controlador está pidiendo 500 volts y el limitador dice, no, máximo 10. Y queda por un tiempo conectado directamente a 10 y todo el resto no interesa. Es como si no estuviera, está lazo abierto en ese momento. Cuando vuelve a cerrarse el lazo, es cuando esta salida baja de los niveles del limitador. Y en ese momento se vuelve a reconectar el lazo. ¿Se entiende? Antes no. Sí. ¿Sí? Y esta es la evolución del error. O sea, sube, empieza a bajar. Y es todo más lento, porque el integrador demora bastante en cambiar. Entonces, el error sube, porque apliqué la referencia tipo escalón. Y
empieza a bajar, a bajar, a bajar, pero no tiene importancia porque nosotros de todas maneras seguimos estando sobre el máximo que permite el actuador. O sea, baja, 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 baja. Y cuando ya estamos por acá, ya el error es negativo. Pero el error es negativo, pero aún así el integrador todavía no ha tenido el tiempo suficiente como para cambiar su salida. ¿Sí? Un elemento conservativo estamos integrando, es como si un condensador, yo no lo puedo cambiar bruscamente a cero. ¿Sí? Porque eso requiere energía infinita, entonces se descarga gradualmente el integrador. Hasta que llega un momento, ingresa nuevamente en la región de control y ahora sí está controlando. Y el error es cero porque ya le estoy aplicando lo que corresponde aplicar a la planta para que funcione en estado permanente. ¿Sí? Entonces lo que se hace generalmente es usar una función que se llama anti-winding up, que esto que está acá es solo una representación para fines de simulación, no es que lo vayamos a hacer así en un sistema real, ¿sí? Pero el anti-winding up conceptualmente lo que hace es que detiene los integradores cuando la salida del sistema de control es mayor que el máximo que permite el limitador. O sea, si en algún momento la salida del control, por ejemplo, es 11, tenemos 11 volts, y la salida máxima que tiene el limitador son 10, entonces hay un sistema que lo que hace es procesar esto y decir, detenga el integrador. Detener el integrador es equivalente a que yo le coloque que empiece a integrar solo ceros. ¿Sí? Y este sistema de control lo hace, esta representación, aunque en los sistemas de control normales, esto se hace en un programa, en un trozo de programa, en un script de C. Y bueno, usando condicionales como if y etcétera, yo detengo el integrador. Porque el integrador además es un proceso de suma interna que está dentro del procesador. Y en los sistemas analógicos es distinto. Los operacionales generalmente tienen un máximo de voltaje que se le permite la salida. Entonces, cuando hay un integrador y el operacional está, por ejemplo, polarizado con más o menos 15 volts, yo estoy haciendo los integradores, derivadores, lo que yo necesito en el sistema de control con operacionales. Eso supongo que alguna vez lo vieron, ¿sí? Cómo yo puedo sintetizar un integrador o una constante proporcional usando operacionales. Profe, con operacionales se refiere a los OP-amps, ¿cierto? OP-amp, sí. Ah, ya, sí. Operational Amplifier. Operational, creo que sí. Amplifier. Los OP-amp, sí. ¿Lo hicieron? ¿Sí? Perfecto. Sí, sí. Ya. Entonces yo tengo un integrador, pero como los operacionales son dispositivos físicos, están polarizados. Están polarizados, por ejemplo, con más o menos 15. Entonces, si un integrador empieza a integrar su salida y la salida empieza a llegar a 12, 14, a 15, llega a 15, aunque exista error ya no puede seguir integrando, porque tocó el máximo. O sea, los sistemas de control clásicos en general están saturados en forma normal, o sea, en forma física. Ahora, distinto es que yo tenga más o menos 15 en el operacional y el limitador esté entre más o menos 5. Claro, ahí ya tengo que implementar algo. Bien, y como cuando hacemos simulaciones en Simulink, por lo menos yo uso este tipo de integrador para los PI. Y lo que hace es que cuando la salida, acá tengo un F de U, tengo un máximo y un mínimo, que son los máximos y mínimos que tiene, voy a borrar esto. Los máximos y mínimos que tiene el actuador. Entonces, cuando tengo que U es menor que el máximo y el U es mayor que un mínimo, esta es una función lógica cuya salida es igual a 1. ¿Sí? Esto vuelvo a repetir, solo para fines de simulación. O sea, acá tengo un 1 cuando está dentro del límite, y si uno de estas funciones, de estas comparaciones me da 0,
entonces la salida es igual a 0 y si tengo 1 estoy integrando normalmente y si tengo 0 no lo hace. Eso es bastante efectivo, aunque podría tener a veces problemas, pero de tipo numérico en la simulación. Lo que hace es que la salida del controlador de todas maneras alcanza un valor alto, pero es porque tenemos un componente proporcional. El componente proporcional, que en este caso no era menor, es del orden de 41. Entonces yo puedo tener un error de acá de 5 entre la entrada y la salida, 5 por 4 es 200, y tengo un error y tengo una salida alta. Y eso no es problema, porque este componente cambia instantáneamente. El problema está acá. Es este el que estamos evitando que integre, porque el componente proporcional es instantáneo. Entonces acá de todas maneras tengo una salida alta que la limita al actuador, pero baja muy rápidamente, porque yo detuve el integrador inmediatamente, ¿sí? Y detengo el integrador cuando está fuera de los límites. ¿Mm? Y esto es lo que normalmente se produce en una salida cuando tiene anti-Weintraub. Es bastante buena, ¿sí? Ahora, como les digo, esto en sistemas físicos puede estar afectado por ruido, porque si yo estoy usando anti-Weintraub muy seguido, es que yo tengo un error de diseño, ¿sí? Normalmente siempre se programa el anti-Weintraub, por lo menos en el área que yo trabajo, en máquinas y todo, y similares. Máquinas, controles de corriente, controles de voltaje. ¿Por qué? Porque yo no conozco totalmente el proceso, coloco una frecuencia natural, simulo, etcétera, y siempre existe la posibilidad de que en algún momento se pase de las capacidades del actuador. Entonces la anti-Weintraub está ahí y opera. Pero si nosotros operamos el 90% de las veces con el anti-Weintraub, significa que en algún momento cometimos un error de diseño. Se comporta cada vez más como un control on-off, ¿sí? O sea, ¿por qué control on-off? El control on-off le entrega todo el voltaje, le saca todo el voltaje. Si yo tengo ganancias muy rápidas, un sistema muy rápido, entonces estoy colocando el máximo del actor, lo saco, el mínimo del actor, el máximo, y se está comportando como un control on-off, que es el control de histéresis. ¿Alguna consulta? El anti-Weintraub era un poquito más difícil. Es como la conexión física que tenemos entre el sistema de control y la planta física. El sistema de control está en un procesador, la planta física está afuera. Pero yo tengo que tomar en cuenta las dos cosas. ¿Consultas? No, nadie tiene consulta. Bien. Profe, yo tengo una duda, pero, o sea, al final el anti-winding up se ocupa, o sea, como existen aplicaciones al final del día en las que a mí me gustaría tenerlo como un control on-off, No, o derechamente me no, conviene como poner un control. el anti-Weintraub, si yo tengo un control on-off, existen aplicaciones, por ejemplo, el famoso sistema para llenar un estanque, que abre la válvula, la cierra la válvula. Sí, por supuesto, hay aplicaciones que se usan on-off. Tiene algunas desventajas. Si nosotros estamos con un control que no es on-off, a nosotros nos gustaría que funcione como bien, ¿sí? Que en lo posible no se sature. Y el anti-Weintraub está porque yo me equivoqué. Y no lo hice bien. Y generalmente se coloca, ¿eh? Porque siempre va a operar. Si yo tengo un sistema, como les dije, que está controlando un actuador de 40 kilowatts y yo lo conecto a una máquina de 5 kilowatts, bueno, lo mejor es que yo tenga anti-Weintraub, porque el actuador realmente tiene mucha más potencia. Entonces yo podría estar superando los límites ahora de la planta y quemar la planta. Entonces yo lo coloco en los sistemas de control. Está ahí verificando algo, cumple una función. Pero si yo cometo este error, que fue el que coloqué al principio, esto ya como diseñador yo debería darme cuenta. De que estoy pidiendo una frecuencia natural muy alta comparado con la planta. Normalmente 4 veces, 5 veces. Eso también es una receta. Es razonable. ¿Sí? 10 veces alguien podrá decir. Sí. Pero yo podría decir, por ejemplo, no, yo quiero que sea mucho más rápido todavía. Voy a colocar 2000 radianes. Claro, 2000 radianes es
muchas veces comparado con la velocidad de la planta. Y para llegar a esos 2000 radianes, que yo lo puedo hacer, o sea, no es que no se pueda. Porque si yo tengo 2000 radianes y yo analizo el tiempo de establecimiento, que es 4 dividido omega n por el coeficiente de amortiguamiento, me va a dar un sistema rapidísimo. ¿Mm? El problema es si el actuador 1 tiene la potencia suficiente para hacer eso. Y la segunda pregunta, si la planta puede soportar esa cantidad de energía que se le entrega en muy poco tiempo. Así que normalmente en las plantas eléctricas se va a traducir en una muy alta corriente o en un muy alto voltaje. Entonces, si no se puede hacer, mejor no diseñarlo de esa forma. Y si aún así yo me equivoqué en el diseño, siempre nosotros colocamos en los controladores integrales un anti-winding. Lo hacemos. Sí, es mejor. De todas maneras hay protecciones físicas, ¿eh? Hay fusibles ultra rápido, hay cosas que deberían impedir que se produzca un daño permanente a la planta. Pero generalmente se colocan varias líneas y lo mejor es que yo no esté 2 veces al día cambiando los fusibles, o sea que el sistema de control funcione adecuadamente y evitemos eso. ¿Sí? ¿Consultas? Ya. Ahora, tenemos un anti-wind ramp que se llama el anti-wind ramp generalizado, y creo que me estoy quedando sin tiempo. ¿Por qué necesitamos el anti-wind ramp generalizado? Hay muchos esquemas de anti-wind ramp. Hay papers completos que discuten el anti-wind ramp, cómo implementarlo, el discreto. Pero el anti-wind ramp que acabo de ver es como el más básico de todos y que se usa generalmente si yo tengo un PI. ¿Sí? Tengo la parte proporcional, tengo la parte integral. Si yo tuviera, como por ejemplo cuando hicimos cancelación, que me queda un PI, un proporcional con 2 polos, ¿sí? Me quedó el polo integrador más el polo extra que coloco. Ya este anti-wind ramp no funciona tan bien, ¿sí? Porque yo podría decir, ya, pero de todas maneras yo puedo reconocer un integrador y detengo solo el integrador. Claro, pero polos que no sean integradores puros, pero que estén cercanos al origen también comienzan a comportarse como integradores dependiendo de la frecuencia de operación. Entonces se crea el anti-wind ramp generalizado, que el que yo tengo en esta diapositiva está basado en un esquema que enseñan en la Universidad de Newcastle en Australia. Creo que el apunte lo tengo en alguna parte. Y que permite que yo pueda colocar el anti-winding ramp no solamente cuando yo tengo un PI, que es el que mostré yo recién, sino que yo puedo tener un PI más 5 polos extra, por ejemplo, en el controlador. ¿Sí? Yo coloqué uno, claro, pero puedo tener cancelación y tener varios polos que están utilizándose para cancelar polos de la planta y ceros de la planta. En ese caso se usa un esquema de anti-winding ramp general, que es el que estábamos viendo. Y esto es lo que estoy discutiendo ahora. ¿Ya? Full screen. Es aplicable a controladores PI, pero tienen problemas de implementación cuando se usan otras topologías de controladores. Los anti-wind ramp generalizados, que pueden ser aplicados a cualquier topología. Ese es el que vamos a ver, pero yo pensé que los iba a alcanzar a ver los dos en la misma clase. Pero claro, cuando voy usando MATLAB se va haciendo más lento. Para el próximo voy a tener implementado ya el anti-wind ramp para no tener que hacerlo. ¿Consultas? No, nadie tiene consultas. No, yo por lo menos no. O sea, tengo una duda, pero no tiene que ver como más con aplicación de esto. Todo esto se ve como más en el curso de electrónica potencia, ¿o no, profe? Como No, esto es aplicaciones control. ya más concretas. No, O las aplicaciones del anti-wind ramp son todos los rubros. No, esto es como la parte más básica de control. Yo hago los ejemplos de electrónica potencia porque yo trabajo en esa área. Pero esto es, ni siquiera depende de nuestra especialidad. Esto se utiliza los controladores, el diseño en lugar de la raíz y lo que estamos discutiendo se utiliza en todas las especialidades.
Hay algunas especialidades que usan más dominio de la frecuencia, por lo tanto le dan menos importancia al lugar de la raíz, y otros que sí lo usan. En máquinas se usa más, sí, es claro eso. ¿Sí? En general, en todas las aplicaciones donde yo conozco la función de transferencia, el lugar de la raíz es una opción. Y en otras en que yo no conozco bien la función de transferencia, se prefiere generalmente el dominio de la frecuencia. Bien, a ver, hay unos chats, pero no, nada que ver conmigo. Ya, perfecto. Entonces, dejamos la clase hasta acá y nos vemos la próxima semana. ¿O no? Profe, Comunicamos. ¿podría subir el PPT a cursos, por favor? Sí, por supuesto. No hay problema. Ya. Les recomiendo que estudien porque parece que no están estudiando todavía como deberían. ¿Cuándo va a ser la primera evaluación, profesor? Eso es lo que estoy pensando, pero lo voy a discutir con el profesor auxiliar porque no hemos tenido todavía clases auxiliares. Ah, ya, perfecto. ¿Y Es- la primera tarea? Eso debería estar en unas 2 semanas más, cuando Ya, termine de ver perfecto. lazos anidados y otras cosas. Ok. Ya, perfecto. Entonces,